impactante relato de una abuela. Su padre la maltrataba y ella urdió una venganza impactante. La vida de Sofía, una abuela de mirada serena pero llena de tormentos ocultos, cambió para siempre con la llegada de una carta misteriosa. Un papel amarillento, sellado con cera roja, que rompió el silencio de su casa, arrastrándola a un pasado que había logrado enterrar. El remitente, un primo lejano, aseguraba que había información crucial sobre su padre. Un hombre que había dejado marcas invisibles en su alma. Su tiranía era un intenso tormento del que no se podía escapar. Las memorias de su padre, con su voz autoritaria que retumbaba como un trueno en su mente, la acosaban. «Eres una decepción», le decía, y cada palabra era un puñetazo al corazón de la pequeña Sofía. Mientras se sentaba en su sillón de mimbre, el viento aullando afuera, revivía momentos oscuros de castigos crueles y miradas repletas de desprecio. La carta estaba llena de misterios, pero la sombra de su padre la envolvía, haciéndola recordar su dolor. Noches interminables llenas de lágrimas silenciosas y el nudo en la garganta que no la dejaba respirar. ¿Y qué decían los demás? Las vecinas murmuraban a sus espaldas. La llamaban la nieta del tirano. Un pequeño pueblo donde el secreto de su padre era como una sombra alargada, omnipresente, pero jamás comentada. Mientras Sofía leía la carta una y otra vez, un fuego empezó a arder en su interior. Era hora de liberarse, no solo de su pasado, sino de la necesidad de venganza que lo nublaba todo. Pero el camino hacia la justicia era un terreno resbaladizo, y de repente su hermana Clara apareció en la escena, trayendo consigo la visión opuesta del padre. Él solo quería lo mejor para nosotras, decía ingenuamente, provocando una mezcla de ira y desasosiego en Sofía. La llegada de Clara fue como un rayo en día nublado. A medida que discutían, el aire se llenaba de nostalgia, añoranzas y desencuentros. «Tú no sabes lo que sufrí», le gritó Sofía, las lágrimas brillando en sus ojos, mientras la ira se transformaba en un grito de dolor. Ella sabía que el legado de su padre era un secreto en quiebra, un tema que debía ser desenmascarado. Cada revelación podría ser una clave para reescribir su historia, pero también podría llevarla a un abismo. El día se volvió noche en un instante. Los ecos del pasado rugían en su mente, y el peligro que contemplaba era tan real como el peso de la carta en su mano. Sofía sabía que cada paso que daba hacia la verdad podría hacer tambalear por completo su mundo. Pero la posibilidad de cerrar viejas heridas la empujaba hacia adelante. ¿Acaso la venganza sería el desenlace que esperaba o lo salvaría a ella en este torbellino emocional? Y en ese estado de confusión, una sombra del pasado resurgió. Un secreto desgarrador de su padre, algo que podría destruirlo todo. Con el corazón en un puño, Sofía se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir no solo el legado de su familia, sino también su propio destino. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurar... ¡Comunidad! Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Sofía sintió que el aire se volvía más denso a medida que su corazón latía con fuerza. La carta en su mano parecía arder. Las palabras eran un eco en su mente, pero el peso de su pasado la empujaba hacia un precipicio de decisiones.
Debo saber la verdad, murmuró para sí misma. Sin embargo, la llegada de su hermana Clara había encendido una chispa de conflicto interno. La voz de su padre resonaba como un tambor en su mente. «Eres una decepción», y quería gritar. Mientras las dos discutían, se escuchó un estruendo afuera. Un golpe sordo, seguido de un grito desgarrador que cortó el aire. Sofía y Clara se quedaron paralizadas, mirándose, el miedo en sus ojos. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, apenas un susurro. Sofía sentía un nudo en el estómago. A pesar de lo que había vivido, la angustia de aquella situación abrumaba cualquier otro dolor. Las dos salieron corriendo a la calle, donde un grupo de vecinos ya se había reunido. El murmullo creciente de las voces la asfixiaba. «Es la casa de don Hugo», se escuchó. Sofía conocía bien a don Hugo, un anciano amable, que había vivido en el vecindario desde que ella era niña. Pero ahora, su hogar, ese refugio de risas y relatos, ardía. Las llamas danzaban, devorando todo a su paso. «¡Rápido, debemos ayudar!», gritó Sofía, moviéndose entre la multitud, pero su hermana la detuvo. «Es peligroso, Sofía». Las manos de Clara temblaban, la preocupación grabada en su rostro. Sin embargo, Sofía había visto suficiente. Impulsada por un deseo de hacer algo, se lanzó hacia la escena del fuego. Cuando llegó, lo que vio la paralizó. Don Hugo estaba tendido en el suelo, inconsciente, y el olor a humo negro era abrumador. «¡Ayuda! ¡Alguien necesita ayudar!», gritó. Pero en medio del caos, sus palabras quedaron ahogadas por el rugido de las llamas. Un grupo de hombres corrió con un balde tras otro, intentando sofocar el fuego. Sofía, sin saber por qué, sintió que su pecho se oprimía, como si su propio dolor se entrelazara con el de don Hugo. En un giro inesperado, una voz conocida surgió entre él. ¡Tumulto! Era la de su primo lejano, el mismo que había enviado la carta. «¡Sofía!», gritó, luchando contra el humo. «¡Tienes que ayudarme a sacarlo!». Sin pensarlo, se unió a él. Tiraron de don Hugo, su cuerpo inerte y frío pesando en sus brazos. Al llegar a la esquina, el anciano empezó a toser y tomó aire. Pero lo que dejó escapar era más que aire. Una revelación. «¡Sofía!», exclamó don Hugo. Su mirada se llenó de asombro. «Tu padre está detrás de esto». Las palabras fluyeron como un torrente, derribando las paredes que había construido. Sofía sintió que el mundo se detenía. «¿Qué quieres decir?», balbuceó, el horror recorriendo su cuerpo. «Él fue quien... No puedo decirte más aquí». Las llamas crepitaban. A su alrededor, la multitud seguía agitada, pero el impacto de sus palabras destrozó todo lo que Sofía había conocido. La imagen de su padre, el tirano, el hombre que había dibujado su vida en sombras, se transformaba en algo mucho más turbio, mucho más complejo. Mientras don Hugo se desmayaba, un silencio extraño se apoderó del lugar, como si el tiempo estuviera esperando que la revelación se asentara. Sofía miró a Clara. Su hermana estaba pálida. «¿Qué significa esto?», murmuró, la voz temblorosa. El giro de todo parecía tan cruel, tan repentino. Si su padre había estado involucrado en este desastre, entonces, ¿quién era realmente? Las preguntas se multiplicaban como las llamas detrás de ellas. Las relaciones habían comenzado a desmoronarse. Y el futuro de Sofía se volvía más incierto que nunca. Todo lo que creía saber estaba en juego. La venganza, la verdad, el pasado.
Cada uno se transformaba en un eco inquietante. ¿Podría desentrañar la trama oscura detrás de su familia? Sin respuestas, pero con un futuro incierto y aterrador ante ella, Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había dado un paso al frente, pero a un precio que quizás no estaba dispuesta a pagar. El caos la había encontrado y sabía que no podía volver atrás. Mientras el caos se desataba alrededor de ellas, Sofía miró a su hermana Clara. El miedo en su rostro era palpable, pero en ese instante su corazón palpitaba con la revelación de Don Hugo. «¿Qué significa esto?», murmuró Clara, sus dedos temblando. Sofía no tenía respuestas, solo un destino incierto. Su mente estaba en llamas, igual que la casa de Don Hugo. La multitud que los rodeaba se había calmado un poco, y todos parecían enfocados en las llamas. El aire estaba lleno de humo y gritos. Un grupo de hombres luchaba contra el fuego, pero la imagen de su padre la perseguía. ¿Cómo se había involucrado en esto? La idea la torturaba. Entonces, de repente, algo inesperado sucedió. Un estruendo aún más fuerte resonó, seguido de una explosión repentina. Una sección de la casa se desmoronó, haciendo que el grupo retrocediera. La tierra tembló bajo sus pies, y el humo se volvió más espeso, haciéndoles toser. «¡Sofía!», gritó Clara, aferrando su brazo. Cuando el polvo se asentó, Sofía vio algo que la heló. Ese era el momento en que todo cambió. Entre la confusión, una figura humana salió del humo. Un hombre alto, con la cara cubierta de hollín, caminando hacia ella. Sus ojos se encontraron y Sofía sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Era su padre. «¡Papá!», gritó sin poder contenerse. La figura se detuvo, y por un segundo el tiempo pareció detenerse. Sofía. Su voz era un susurro tembloroso, cargado de una emisión que no podía descifrar. Pero lo que la hizo retroceder fue algo más. No estaba solo. A su lado, una mujer de cabello rizado y expresión grave lo acompañaba. Sofía la reconoció de inmediato. Era Elena, la persona de la que su madre solía hablar, la amante oculta de su padre. «¿Qué haces aquí?». La voz de Sofía se rompió. Elena sonrió de manera extraña, como si supiera más de lo que decía. «Vine a ayudar. ¿Tu padre?». Y ahí la interrumpió un grito ahogado. El anciano Don Hugo colapsó, desvaneciéndose en el suelo. El pánico volvió a desatarse, y un grupo de gente se apretujó alrededor. Sofía miró a su padre, sus ojos ahora llenos de desespero. «Debo explicarte todo», dijo, con voz entrecortada. Sofía se sentía atrapada entre el miedo de su padre y la confusión de la nueva verdad. «¿Todo?», replicó, la incredulidad arrugando su frente. El fuego estaba extinguiéndose, pero su vida era un volcán a punto de entrar en erupción. «Tu padre no es lo que crees. Él quería protegerte», gritó Elena, pero Sofía sintió que el suelo se desmoronaba aún más bajo sus pies. El grupo a su alrededor murmuraba. Algunos mostraban interrogantes, otros miradas reprobatorias. «Es un mentiroso», pensó. Pero al mirar en los ojos de su padre, sentía una mezcla de odio y compasión. Las palabras de Don Hugo resonaron en su mente. «Sofía, no puedo explicarlo ahora, pero hay cosas que deben salir a la luz. La verdad está escondida en nuestras historias». La desesperación en su voz hizo que las palabras de la carta volvieran a su mente. Lo último que quería era buscar su venganza, pero el ardor en su
corazón la empujaba a quererlo. Entonces un grito desgarrador cortó el aire de nuevo. Clara, con el rostro pálido y los ojos llenos de harina, había oído algo que nadie más había captado. «¡Miren!», exclamó, señalando una carpeta que había caído del interior de la casa ardiente. Todos se volvieron a mirar la carpeta como si fuera un tesoro oculto. «Esos son los secretos de la familia», murmuró Elena. «¡No lo toquemos!», gritó Sofía. Era un instante de calma antes de que la tormenta volviera a desatarse. La búsqueda de la verdad parecía que podía llevarlas a un lugar del que no podrían regresar. Sin respuestas claras y con un futuro sombrío, el caos parecía solo haber comenzado. La curiosidad y el miedo, entrelazados, las mantenían unidas, pero en su interior un nuevo fuego comenzaba a arder. Sofía sabía que estaba en la frontera de un descubrimiento, y el eco de su propio corazón resonaba más fuerte que las llamas. ¿Qué pasaría si esa carpeta contenía la clave para entender su pasado? ¿O la respuesta a la monstruosa verdad detrás de su padre? Mientras la multitud murmuraba a su alrededor, la pregunta se colaba en su mente. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar lo que vendría? La tensión en el aire era palpable, y el silencio se había asentado sobre la multitud. Sofía sostenía la carpeta. Sus dedos sudorosos temblaban. Clara, a su lado, la miraba con miedo y confusión. La situación era un caos. El fuego seguía rugiendo a lo lejos, pero su mente estaba centrada en las palabras de don Hugo. La verdad está escondida en nuestras historias. ¿Qué significaba eso? Mientras la multitud murmullaba, Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Tan profunda era la mentira?, preguntó en voz baja, mirando a su padre y a Elena, que estaban a su lado. La terraza de don Hugo aún chisporroteaba detrás de ellos, una imagen del horror. Don Hugo, inconsciente, era levantado por algunos hombres del vecindario. Sofía miró a su padre, que parecía más viejo y perdido que nunca. «Tu padre no es lo que crees», había dicho Elena, y se rascó nerviosamente la cabeza. Aunque no quería creerlo, el terror comenzaba a consumirla. De repente, un grito desgarrador hizo eco en sus oídos. Era Clara. «¡Sofía, mira!». Sofía siguió su dedo, que temblaba apuntando hacia algo en el suelo. Alguien había dejado caer algo en medio de la confusión. Un viejo diario envuelto en llamas, apenas legible, pero lo que dejó a Sofía paralizada fue el nombre que se podía leer apenas: su madre. La imagen de su madre llenó su mente, los días felices, las risas compartidas, y de repente una sombra oscura se cernía sobre esos recuerdos. «Esto tiene que ser un error», murmuró, deslumbrada. Nadie en su familia había hablado de un diario. Clara parecía leer sus pensamientos. «¿Qué significa eso?», preguntó. Su voz era un hilo de respuesta perdida entre el llanto de la multitud. Antes de que Sofía pudiera contestar, un estruendo ensordecedor resonó. Un trozo de la casa colapsó, y el polvo se lo tragó todo. La gente chilló, y algunos retrocedieron. Pero más allá del miedo desplegado, cuando el humo se disipó, Sofía vio algo que la heló de terror. Era su padre, cubierto de cenizas, pero con una mirada en sus ojos que Sofía nunca había visto. «¡Sofía!», gritó, con una voz temblorosa que obligaba a todos a callar. «Tienes que escucharme. Tu madre fue parte de esto». Las palabras volaron como si le hubieran dado una bofetada. El aire se volvió pesado, y todo el ruido del caos se desvaneció. «¿Qué dices?», preguntó Sofía.
su corazón latiendo ferozmente. Las palabras estaban ahí, brotando de su pecho, pero no podía procesarlas. «No puede ser serio», replicó. La mirada de su padre era intensa, casi desesperada. «He hecho cosas terribles para protegerte». Tu madre, él tragó saliva y miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo escuchara. Ella estaba en peligro. Ella también. Su voz se quebró. La multitud se había acercado, atenta a la explosión emocional que estaba a punto de suceder. De pronto, Elena, con la mirada intensa, propia de una tormenta, interrumpió. «No podemos seguir aquí. La verdad», dijo. Pero antes de terminar, una sirena distante irrumpió en su oído, acercándose cada vez más. Las emociones eran tan intensas que Sofía sintió que su vida pendía de un hilo. «Díganme la verdad», exigió, su voz resonando como un eco de desesperación. Todo el mundo la miraba. La tensión pudo cortarse. «Tu madre está viva y ha estado en contacto con la gente que trata de hacerle daño a nuestra familia», fue lo último que su padre exclamó. El mundo se detuvo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Un dolor desconocido se apoderó de ella. ¿Su madre? ¿Viva? La verdad parecía un laberinto sin salida. El sonido de la sirena se acercaba, pero ella estaba en shock. Tras esos secretos, ¿qué más había? La multitud murmuraba, pero ella solo podía pensar en las palabras de su padre. «¿Por qué nos ocultaste esto? ¿Por qué ahora?» Mientras el caos retornaba, la urgencia se apoderó de todos, y Sofía sintió que la pregunta que había formulado pasaba a ser un grito interno. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que su madre había hecho? Sin respuestas, solo misterio. Miró a Clara y vio en su rostro el mismo miedo. Lo que había comenzado como una búsqueda de venganza estaba en cambio transformándose en una carrera contrarreloj. La verdad podía acabar con su familia, o quizás ser la clave para su salvación. ¿Qué iba a hacer con esta nueva revelación? La vida de Sofía nunca había sido tan incierta. Todo estaba a punto de explotar. Mientras el silencio se cernía sobre la multitud, Sofía no podía despegar su mirada de su padre. Su corazón latía con fuerza y la incredulidad la llenaba. «¿Qué quieres decir con que mamá está viva?», le exigió, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. «Por favor, escucha. Hay cosas que nunca quise que supieras», continuó su padre, su voz apenas un susurro, pero con un peso abrumador. «Ella no se fue porque quisiera. Fue amenazada. Si descubre que he estado aquí». Sus palabras se perdieron, como si el miedo lo consumiera. «¿Amenazada por quién?», interrumpió Clara, que había dejado de lado su propio terror para tratar de entender. La mirada de su hermana estaba llena de confusión y determinación. Aquel momento fue interrumpido por un estruendo nuevo, como si el cielo hubiera explotado. Sofía giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo la parte trasera de la casa de don Hugo se desplomaba, levantando una nube de polvo y escombros. Nadie gritó, nadie se movió. La vida se congeló en ese instante. Pero, de repente, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdame! Era don Hugo, retorciéndose en el suelo entre las llamas. Un hombre de mediana edad, su vecino, se acercó, pero no podía hacer nada sin arriesgar su propia vida. «¡Voy!», gritó Sofía, instintivamente. Sin pensarlo, corrió hacia la escena. Su padre intentó detenerla.
sus manos temblando. «Es peligroso, te lo ruego», pero ella no podía dejarlo. En su mente, toda la angustia, todo el dolor de su infancia se arremolinaban. Don Hugo siempre había sido un refugio. «¡Don Hugo!», exclamó, tratando de atravesar el humo. «¡Voy a ayudarte!». De repente, un nuevo sonido hizo eco entre el caos. El timbre de un celular. Sofía lo escuchó, pero no era el suyo. Venía de la chaqueta de don Hugo. El anciano luchaba por levantarse, y mientras se acercaba, el tono del celular comenzó a cambiar. Era inquietante y desesperante. «¡Contéstalo!», gritó su padre, su rostro pálido como el papel. «Es la única oportunidad que tenemos». Sofía se abalanzó, estirando la mano para alcanzar el celular, que ahora se habría vuelto un objeto sagrado. Con esfuerzo lo tomó y, a medida que lo levantaba, reconoció el nombre que aparecía en la pantalla. «¡Mamá!». La confusión la golpeó como un rayo. Su madre estaba llamando. Sin tiempo para dudar, Sofía contestó. «¿Mamá?», balbuceó con la voz entrecortada. Al otro lado, una voz temblorosa, pero decidida, respondió. «Sofía, estoy en problemas. Tienes que escucharme. Ellos vienen por mí». La multitud estalló en murmullos. Sofía sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. «¿Qué estaba pasando?», se preguntó. «¿Qué quieres decir? ¿Quién viene?», presionó. El teléfono comenzó a chisporrotear y la voz de su madre se cortó, pero antes de eso logró decir: «Tu padre no es quien dice ser». Y con un estallido la conexión se cortó. Sofía sintió como si se le hubiera caído el suelo bajo los pies. Ella miró a su padre, que tenía los ojos como platos. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. «Te lo dije. Él no es más que un mentiroso», gritó Elena, interceptando el intercambio con una expresión entre la tristeza y la desesperación. «No esperes que te proteja, Sofía. Las cosas son mucho más complicadas de lo que crees». En ese instante, la casa de don Hugo parecía ser solo un telón de fondo del creciente drama familiar. Sofía tenía que elegir seguir con su madre o desenmascarar a su padre. Pero el fuego atrás rugía. La ansiedad aumentaba. La gente estaba dispersándose. La guerra de miradas y murmullos que se desataba desde que escucharon a su madre. Estaba claro que todo se estaba desmoronando. «¡No! ¡No voy a dejar que esto termine así!», gritó. El desasosiego le llenaba el pecho, caliente y pesado. «Necesito la verdad». Con el fervor de entender su pasado, Sofía se dio cuenta de que la verdad podría destruir lo que quedaba de su familia. Mientras el fuego se extinguía, la familia de Sofía se enfrentaba a un nuevo enemigo. Ellos mismos. ¿Podría sobrevivir a este turbio paisaje que se había vuelto su vida? En ese momento, un grito de desesperación resonó, no solo de su madre, sino de ella misma. A medida que el caos los rodeaba, sabía que la verdad no solo cambiaría su vida, sino que también definiría quién era ella. El futuro seguía siendo incierto, y Sofía no podía dejar de pensar: ¿quién en realidad era su padre? ¿Qué otros secretos oscuros había escondido su familia? La confusión la abrazó una vez más. ¿Estaba lista para aceptar esa verdad desgarradora? ¿O se perdería en la sombra de esos secretos? La pelea apenas había comenzado. Sofía miró a su padre a los ojos, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. La revelación de que su madre estaba viva golpeó su mente como un tambor. «Tu madre está en peligro», repetía su mente una y otra vez. Las llamas seguían rugiendo, pero su corazón latía por un nuevo miedo. ¿Qué había hecho su madre para que estuviera en esta situación? «Sofía, no puedes quedarte aquí», gritó su padre, como si fuera a hacer que se moviera. Las llamas danzaban a sus espaldas,
y el humo se volvía más espeso. La multitud a su alrededor comenzaba a dispersarse, buscando refugio de la intensidad del fuego, pero algo en la forma en que su padre hablaba la mantuvo paralizada. ¿A quién le has estado mintiendo, papá?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Esa pregunta, cargada de dolor y confusión, resonaba en el aire. «Por tu seguridad», dijo él, su rostro ahora reflejando desesperación. «Eso no es lo que me dijiste». Se detuvo. «Ese no es el hombre que conocí». En el fondo, sentía que el mundo se desmoronaba, y la única persona que había podido protegerla era la más inquietante de todas. En esos momentos de tensión, el teléfono en la mano de Sofía vibró. Era otro mensaje, pero esta vez no era su madre. El mensaje que llegó era mucho más inquietante. «Si quieres ver a tu madre de nuevo, ven sola al viejo molino a la medianoche». El hielo recorrió su cuerpo. ¿Qué significaba eso? «No pienses en eso», le advirtió su padre, viendo el terror en su rostro. «Es una trampa, no puedes ir». Sofía sentía el miedo, pero también la necesidad de actuar. Ese impulso ardía en ella. Antes de que pudiera decir una palabra más, el mundo a su alrededor se hizo estallar de ruido y caos. El estruendo de un nuevo colapso estremeció la tierra, y en cuestión de segundos, el cielo se oscureció con una nube de polvo y escombros. Alguien, en medio de la multitud, gritó. Sofía giró la cabeza y vio a Clara caer, justo cuando un trozo de escombros la golpeó en la pierna. Clara. Su grito fue un eco de desesperación. Corrió hacia ella, el corazón en un puño. La multitud miraba, preocupada, mientras Sofía se agachaba junto a su hermana, quien contorsionaba su rostro por el dolor. «Estoy bien, creo», murmuró Clara, pero el pánico en sus ojos contaba una historia diferente. Ambas miraron hacia el fuego, que seguía aumentando como un monstruo devorador. Mientras intentaba ayudar a Clara, vio a alguien familiar hacerse camino a través del humo. «¡Elena!», exclamó Sofía, aliviada, pero al acercarse se quedó paralizada. La mujer estaba cubierta de cenizas, pero en su mirada había algo que denotaba urgencia. «Sofía, escúchame», gritó con una voz desgarradora. «Hay un secreto más grande que tu padre. Hay algo que necesitas saber sobre tu madre. Es ella quien está detrás de todo esto». Las palabras de Elena fueron como una explosión en su mente. Sofía se sintió mareada. «¿Qué dices?». Todo se volvía más confuso. ¿Su madre, la víctima, realmente era la villana de esta historia? «Ahora no es el momento para dudar», insistió Elena, jalándola del brazo. «Corremos peligro. Tu madre y tu padre han estado en una lucha, y tú eres el centro de todo. No podemos quedarnos aquí». Sin saber qué más pensar, Sofía se levantó y ayudó a Clara a ponerse en pie. El rostro de su hermana mostraba desconcierto y miedo. «¿Qué está pasando, Sofía?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. «No lo sé, Clara, pero tenemos que salir de aquí». Mientras corrían, el cielo se oscurecía más, y una pregunta apareció de nuevo en la mente de Sofía. ¿Estaba lista para descubrir lo que realmente estaba sucediendo con su familia? De repente, un rugido resonó desde el molino distante, como si alguien estuviera llamando a lo lejos. La urgencia se apoderó de ella mientras salían del caos de Don Hugo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desentrañar la verdad? Justo cuando pensaba que había más preguntas que respuestas, notó un brillo extraño a lo lejos, en la dirección del molino, y fue entonces cuando supo que nada iba a
ser igual de nuevo. ¿Hacia dónde se dirigían y qué elegirían en esa hora oscura? Era un misterio aún por descubrir. Sofía miró con el corazón acelerado hacia el molino, ese viejo lugar que siempre había sido una sombra en su vida. Algo en el brillo extraño que emanaba la hacía sentir que era un camino hacia la verdad. Mientras corría, el miedo y la determinación se mezclaban en su pecho. ¡Clara!, gritó de repente, dándose cuenta de que su hermana se había quedado atrás. La miró. Su rostro pálido reflejaba la confusión y el terror. ¡Vamos! No podemos quedarnos aquí. Clara asintió, pero a medida que se acercaba, un nuevo estruendo llenó el aire. Sofía se detuvo en seco. Un grito desgarrador emergió del grupo de vecinos que seguía aturdido cerca de la casa. ¡Es Don Hugo!, resonó una voz. Sofía sintió que el mundo se oscurecía de nuevo. No podía, no otra vez. Sin pensarlo, echó a correr hacia el caos. Entre el humo y el polvo, vio a Don Hugo en el suelo, lleno de cenizas y con la mirada vacía. ¡Ayuda! ¡Por favor!, gritó Sofía. Pero justo en ese momento, un reflejo metálico iluminó el suelo a su lado. Era su teléfono, el que había dejado caer sin querer cuando contestó a su madre. ¿Qué está pasando?, dudó, pero una urgencia imperante la obligó a tomarlo de nuevo. ¡Clara, ven!, llamó a su hermana mientras intentaba respaldar a Don Hugo. Cuando Clara se acercó, Sofía se percató de que algo no iba bien. El anciano empezó a convulsionar. «Don Hugo, por favor, respira», suplicó. Clara se unió a ella, intentando calmarlo, pero el miedo se adueñaba de ellas. Fue entonces cuando un chirrido, como el de una puerta crujiente, resonó en el aire. Las miradas de los vecinos se desviaron hacia el molino. Era algo oscuro, algo que emergía entre las sombras. «¿Qué demonios es eso?», murmuró alguien en la multitud. Y antes de que pudieran responder, el cielo se iluminó con una luz amarillenta. Sofía sintió que sus venas se helaban. Era como si todo lo que había estado oculto emergiera de las profundidades. «¡Corre, Sofía! ¡Al molino!», gritó Clara, mientras un temblor recorrió. ¡La tierra! En un instante el suelo se partió. Sofía sintió que la tierra se desmoronaba a sus pies, y ella y Clara cayeron al suelo, que paniqueadas sintieron que la realidad se desarticulaba a su alrededor. Un eco de risas y gritos retumbó en sus oídos. Algo oscuro, algo del pasado se despertaba. Al levantarse, Sofía vio que su padre luchaba con su hermano a su lado también. La figura de su padre ahora era amenazante. El hombre que había temido durante tanto tiempo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, sintiendo cómo el miedo se transformaba en rabia. «No lo entiendes. Ella está en peligro», vociferó él, agitado, mientras señalaba el molino. Pero antes de que pudiera continuar, algo extraordinario sucedió. De la apertura del molino emergió una sombra inmensa, una figura familiar, y a Sofía le costó creer lo que veía. «No puede ser», susurró, el mundo girando a su alrededor. Era su madre, pero no estaba sola. Al lado de ella había un grupo de personas, todas vestidas de negro, con una mirada cómplice. «¡Mamá!», gritó Sofía. Su voz se rompió en la incredulidad. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás con ellos?». El revuelo de murmullos de la multitud la envolvió, y el pánico comenzó a crecer. La mirada de su madre era serena, casi desafiante. «Sofía, hay cosas que no comprendes.
Todo este tiempo hemos estado en una lucha contra ellos. La revelación le golpeó como una ola. ¿Su madre en una lucha clandestina? ¿Qué había hecho? Antes de que pudiera preguntar más, una explosión resonó. Sofía sintió como el suelo temblaba nuevamente. Un estruendo imparable llenó el aire, y la figura de su madre se desvaneció entre el polvo. Sofía gritó, pero su voz se perdió en el caos. Todo había sido parte de un juego más grande. El mundo que conocía estaba colapsando. Mientras el humo y el caos la envolvían, supo en su corazón que todo estaba a punto de cambiar. No solo su familia. Muy bueno. Espero cuentos contra vecinos. Que soy el creador de este universo. ¿Quién no ha ido parte de ello? Akuni fue el primero que terminaron para preparar la competencia. Y que fuimos verdaderamente hijos de lo que Sofía sintió. Y que fuimos universo. Sofía gritó, pero su voz se perdió en el caos. ¿Todo había sido parte de un juego más grande? No solo su familia. Fue parte de un juego más grande. Mientras el humo y el aterradores, ¿podrías seguir buscando respuestas incluso cuando todo se desmoronaba? ¡Mamá! Volvió a gritar, pero ya era demasiado tarde. La realidad se desvanecía y toda la historia que creía conocer estaba a punto de revelarse en su forma más desgarradora. Sofía miró a su madre aparecer del molino, pero algo no encajaba. Su expresión era serena, pero su cuerpo parecía estar rodeado de un aire turbio, como si llevara consigo una tormenta. Aquella sombra a su lado. Un grupo de personas, vestidas de negro, daban una impresión de peligro que hacía que un escalofrío recorriera el cuerpo de Sofía. ¡Mamá!, gritó de nuevo, pero su voz se perdió entre el rugido de las llamas y los murmullos de la multitud. Clara, a su lado, parecía tan confundida como ella. «¡Eso no puede ser!», exclamó. «¿Por qué estás con ellos?» «Escucha, Sofía», su madre dijo con calma, y la multitud se osmuró, totalmente atrapada en la escena. «He tenido que tomar decisiones difíciles, pero lo he hecho por tu seguridad. Tu padre y yo hemos estado involucrados en esto desde hace mucho tiempo». «¿Involucrados en qué?», preguntó Sofía, sintiéndose atrapada entre la rabia y la confusión. «Dijiste que éramos una familia normal. ¿Cómo pudiste mentirme?» Pero antes de que su madre pudiera responder, una explosión sacudió el aire. El molino se estremeció y un humo negro comenzó a surgir de su interior. La multitud gritó y algunos retrocedieron. Sofía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¡Ay, mamá! ¡Cuidado!», gritó. Todos miraron hacia el molino y en ese momento surgió una figura del humo. ¡Un hombre! Su rostro cubierto de hollín salió trotando. A medida que se acercaba, su corazón se hundió. Era un hombre que conocía bien, su padre. «¡Sofía!», gritó, su voz cargada de desesperación. «¡Esto no es lo que parece!». «¿Qué hace él aquí?», interrumpió su madre, con una mezcla de sorpresa y enojo. Había un aire de tensión entre ellos que Sofía nunca había visto. «Tú no deberías estar aquí», le dijo su madre, levantando la mano como si fuera a proteger a su familia. Pero en el caos, un giro inesperado ocurrió. Se escucharon gritos en el fondo y un grupo de personas más salió, empujando hacia la multitud. Llevaban fotografías y levantaron una en el aire. «¡Miren esto!», exclamaron. Era la imagen de su madre, abrazada con un hombre que no era su padre.
Sofía sintió como si el suelo se desvaneciera. ¿Qué es esto?, gritó Sofía, sintiendo que la traición la aplastaba. ¿Quién es ese hombre? El pánico era palpable. La multitud estaba en shock y las manos de Clara temblaban a su lado. «No puede ser verdad, ¿verdad?», murmuró. Pero la mirada de su madre respondía más que 1000 palabras. «Escúchame, Sofía», gritó su padre, intentando tomarla del brazo, pero ella se apartó. Lo que había sido un refugio se había convertido en una trampa. Sorpresa y rabia la envolvieron. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». Mientras la multitud murmuraba, sintió que una marea de emociones la ahogaba. El hombre de la foto fue identificado por uno de los vecinos. «Es un criminal. Ha estado detrás de la familia y ahora busca a tu madre». Las palabras resonaron como un eco. Sofía sintió que su mente giraba. «Pero mi madre nunca podría estar involucrada con alguien así». Pero su madre la miró y por un instante su rostro fue una mezcla de arrepentimiento y verdad. «Todo esto, Sofía, es un juego que han estado jugando. Tu vida ha estado en peligro desde el principio. No soy solo quien pensabas que era». La revelación la golpeó como un rayo. Su madre había estado guardando un secreto oscuro y peligroso. «No puede ser», pensó, mientras su corazón latía con fuerza. Su madre, el pilar de su vida, había estado construyendo castillos de mentiras. Pero en medio del caos, una voz surgió entre la multitud. «Ellos vienen, los que buscan a tu madre». Al escuchar esto, Sofía sintió una mezcla de horror y adrenalina. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Qué más estaba involucrado? La realidad estaba cambiando, y cada revelación la acercaba a un destino aterrador. Su relación con su madre y su padre, lo que había sido su vida, todo había sido una ilusión. ¿Podría confiar en ellos nuevamente, sabiendo que el pasado estaba lleno de engaños? Mientras el caos se desataba y la multitud entraba en pánico, supo que debía tomar una decisión. ¿Iba a seguir en esa búsqueda de la verdad o retrocedía a la seguridad de las sombras? Nunca había estado tan perdida. ¿Qué revelaciones aguardaban en el siguiente capítulo de su vida? Sofía miró a su madre y luego a su padre, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Cada revelación parecía desgarrar su realidad. «¿Por qué no me lo dijiste?», gritó, sintiendo el ardor de las lágrimas. «¿Cuánto más me ocultaste?». «Escucha, Sofía», dijo su madre, acercándose un poco, pero algo en su tono sonaba forzado, y la multitud estaba en un murmullo creciente ahora. Todo perdía sentido. «No, no hay nada más que escuchar. Esto es una locura», murmuró Sofía, llevándose las manos a la cabeza. El dolor la estaba consumiendo. Entonces un nuevo grito cortó el aire. «¡Detén tu madre!». Alguien desde el fondo. Sofía miró rápidamente hacia el sonido. Era una figura familiar, un viejo amigo, Mateo. Tenía la mirada fija en la mujer que decía ser su madre. «No te acerques a ella, no es quien dice ser», exclamó con desesperación. Sofía sintió que le daban una vuelta al corazón. «¿Qué estás diciendo?», preguntó la voz quebrándose. En un instante el mundo pareció girar. Su madre no llevaba ese rostro de confianza y amor que siempre había conocido. «¿Cómo puedes decir eso?». Mateo dio un paso al frente. «Sofía, tu madre no es la persona que crees. He investigado sobre ella. Su nombre no es su nombre». «¡Fear!». «Ella es una impostora», dijo, y cada palabra era como un golpe.
El impacto de eso la dejó quieta. Miró a su madre, pero no había respuestas en sus ojos. Es cierto. Estamos en peligros. Hemos estado en peligro todo este tiempo. La reacción de la multitud fue inmediata. Miradas de furia. El ambiente se cargó de tensión. No pueden dejar que se escape. Podría estar detrás de todo esto, gritó un vecino. Sofía sintió que su interior quemaba. ¿Podría ser cierto? Era demasiado para procesar. Fue entonces cuando su padre, agitado, dijo: Sofía, escúchame. No le creas. Él solo quiere dividirnos. Pero en ese momento, una sombra se cernió sobre ellos. Desde el molino, una figura emergió. Era alta y amenazante. Sofía no podía ver bien, pero una sensación de horror le recorrió el cuerpo. La figura avanzó entre el humo y la multitud se paralizó. «¡Mamá, cuidado!», gritó Clara. Una figura sombría se acercó más, y de pronto un disparo resonó. Un silbido cortó el aire. El grito de su madre resonó mientras se movía hacia un lado. Sofía sintió que el mundo se detenía. Su madre cayó al suelo. «¡No!», Sofía gritó, corriendo hacia ella. Mientras la multitud entraba en pánico, la figura oscura retrocedió. Y Sofía vio a Mateo, su rostro pálido, sosteniendo una pistola. El horror la paralizó. «Mateo, ¿qué has hecho?», exclamó. Ya no sabía si estaba más confundida que asustada. «Lo siento, era ella o todos nosotros. Tenía que detenerla», dijo Mateo, su voz llena de remordimiento. La angustia y la incredulidad llenaron la escena en un silencio pesado. Todos miraban, atónitos, mientras su madre yacía en el suelo. Sofía sintió que el mundo se caía a su alrededor. ¿Qué había desencadenado? ¿Era verdad? La figura que había querido protegerla estaba llena de secretos oscuros, pero había cruzado un límite que no tenía regreso. «¡No, mamá!», gritó, caído de rodillas a su lado. Las lágrimas caían y el caos que rodeaba su vida creía como un monstruo voraz en su techo. «¿Por qué?», balbuceó, mientras lo impensable se transformaba en realidad. Y con un último susurro, su madre entregó una frase: «Sofía, la verdad está en el diario». Con esas palabras, la vida de Sofía cambió para siempre. El pánico, el ruido, la impotencia, todo lo que había creído estaba colapsando. Se sintió como si hubiera pasado de un sueño a una pesadilla. Sabía que tendría que enfrentar lo que vendría. Tenía el corazón lleno de preguntas. ¿Qué verdad escondía su madre? ¿Y quién era realmente su madre? Mientras la figura del lago se desvanecía en el caos, Sofía supo que no podía escapar de su destino. La búsqueda apenas comenzaba. Sofía sintió que el aire se volvía espeso mientras miraba a su madre. En el suelo, herida y vulnerable, el caos a su alrededor parecía desdibujar las líneas entre el amor y la traición. «¡Mamá! ¡No te vayas!», gritó, las lágrimas brotándole como un torrente incontrolable. El tiempo se detuvo mientras corría hacia ella. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente. «La verdad está en el diario». Cada sílaba se sentía más pesada, así como el cuerpo de su madre. A su lado, Mateo miraba de reojo, consciente del dilema en el que había puesto a Sofía. «¡Rápido, debemos llevarla a un hospital!», exclamó Clara, intentando levantar a su madre con la ayuda de los demás. Pero la figura oscura que había emergido del molino aún estaba allí, como un espectro observando su desespero, con una sonrisa torcida que enviaba escalofríos.
por la espina dorsal de Sofía. Era como si ese ser se alimentara de su angustia y desconfianza. «Tú no puedes dejar que se escape», gritó un vecino, señalando al grupo sombrío que se alejaba. La situación se volvía incontrolable. El clamor de la multitud se mezclaba con el sonido de las sirenas a lo lejos, y el entorno vibraba con una energía peligrosa. Sofía, la voz de su padre sonó débil, pero su mirada era intensa. «Tienes que abrir esa carpeta. La verdad está allí». La súplica en sus ojos era como un rayo de esperanza y desesperación al mismo tiempo. «Tu madre dejó todo escrito. Necesitas saberlo». Atrapada entre las extremidades de esa batalla interna, la lealtad a su madre y la búsqueda de la verdad, Sofía sintió que el dolor la invadía. No había más tiempo para pensar. «¡Clara, ven!», llamó mientras desaparecía entre la multitud, dirigiéndose hacia el molino. Con cada paso el ruido se atenuaba y un silencio abrumador la envolvía. La entrada del molino era como un portal a un pasado que no había querido enfrentar. Ahí, en lo más profundo, se encontraría con la verdad. Su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué pasaría si todo lo que creía se desmoronara aún más? Una vez dentro, el olor a humedad y algo más viejo que el polvo la golpeó. Por fin, brillando en un rincón, vio la carpeta. Al acercarse, su mano temblaba. Dentro había cartas, fotos y un diario desgastado. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de palabras que contaban la historia oculta de su familia. La lucha entre amor y venganza, secretos y decisiones. Las lágrimas manaban de sus ojos mientras leía. La verdad era aún más terrible de lo que podía haber imaginado. Éramos más que una familia rota. Era el eco de su madre en cada línea, explicando sus acciones, sus miedos y su sufrimiento. «Lo hice por ti, Sofía. Lo hice por protegerte». En ese momento sonó un estruendo tremendo desde el exterior. «Sofía, sal de ahí», gritó Clara. Sofía sintió una mezcla de pánico y desesperación. Sabía que el desenlace de esta historia podría cambiar todo. Se levantó con la carpeta en sus manos, decidida a enfrentar su futuro. Examinando el entorno, notó la figura oscura que se acercaba de nuevo. Era el momento. Sin dudar, salió del molino, lista para encararse con su madre y el destino de su familia. Los ojos de los demás estaban fijos en ella, y una corriente de tensión llenó el aire. «¿Qué harás ahora, Sofía?», la retó su madre, una sombra de su antiguo yo. Su mirada estaba llena de emociones. «¿Vas a seguir el camino que una vez elegí?» «¡Ya! ¡No! Elijo mi propio camino», exclamó con firmeza. La verdad en su corazón palpitaba más fuerte que el miedo. Con el diario en su mano, estaba lista para escribir su propia historia, mientras el caos retomaba el control. Sofía sintió que el peso del pasado se despertaba, mezclándose con la esperanza del futuro. Esa verdad la haría libre, pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría realmente liberarse de lo que había aprendido? La multitud observó en silencio. Sofía miró a Clara, a su padre y luego a su madre. Era hora de cerrar viejas heridas, buscar respuestas y encontrarse a sí misma en medio de la tormenta que se desataba. Volvió a mirar a su madre. «Juntas podemos hacerlo», dijo, con una determinación renovada. Y mientras esa promesa se cernía entre ellas, el mundo seguía girando a su alrededor. La historia había sido un viaje doloroso,
Pero ahora Sofía estaba lista para el siguiente capítulo, dispuesta a enfrentar cualquier cosa con la fuerza del amor y la verdad. Pero antes de que pudiera avanzar, una sombra se movió detrás de la multitud. La verdad aún no había terminado de revelarse. Oye, esto es muy importante. Si quieres seguir viendo historias intensas como esta, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No esperes ni un segundo más. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas quieran conocer esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final inesperado. Este es el momento para demostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. ¡Vamos!